Buen día, ¿cómo les va? Buen día, profe. Vamos a retomar desde donde habíamos dejado la clase de ayer, donde se nos cortó, pero vamos a hacer una repasadita de lo que vimos hasta ahora para que no se pierda. Estamos viendo generalidades de las reacciones orgánicas y lo primero que discutimos fue la clasificación de acuerdo a cuál es el cambio que se produce en los reactivos con respecto al producto. Y hemos clasificado en adición, eliminación, sustitución, reordenamiento y redox, dependiendo de si se produce una combinación de dos moléculas para dar una tercera, es adición. Si una molécula se descompone para obtener dos o tres, a veces puede ser una eliminación. Si es un intercambio de grupos, le llamamos sustitución. Si es un reordenamiento de la secuencia de enlaces, le llamamos transposición, reordenamiento, reacomodo o rearreglo. Y si hay un cambio en el estado de oxidación del carbono, va a ser una reacción redox. Cuando mencionamos la reacción redox, no lo mencioné, pero es como obvio, pero lo voy a explicar. Cuando tenemos una reacción redox, hay una especie que se oxida y otra especie que se reduce. Cuando el carbono sufre un cambio, hay otra especie o el agente que yo agrego que sufre el cambio contrario, es decir, si el carbono se oxida, hay algún reactivo que se está reduciendo. Normalmente uno lo agrega justamente con esos fines. Por ejemplo, si yo quiero pasar de alcohol a aldehído, yo voy a tener que poner un oxidante y es este reactivo el que se va a reducir cuando el carbono se oxide. Entonces siempre la redox nunca se da sola, de que una especie se oxida o se reduce, siempre son dos reacciones en combinación, pero acá voy a tener una molécula principal y el otro es el agente que yo agrego para que se produzca el cambio. Si yo tengo en cuenta cuál es el proceso por el cual ocurre la reacción, lo que voy a tener que detallar paso a paso es el mecanismo. Ese término es muy importante porque describe cuál es la secuencia de enlaces que se rompen y que se forman. Y de acuerdo a cuáles sean las especies involucradas, digo especies porque van a aparecer iones, van a aparecer radicales, pueden aparecer radicales con carga iónica, y en esos casos estos intermediarios no van a ser moléculas ni siempre van a ser iones. Por eso es que la palabra que engloba especies con carga, sin carga, con electrones desapareados o no, es especies, ¿sí? Que es un término que se empieza a usar mucho para reemplazar la palabra molécula, porque cuando yo tengo una especie cargada, no es una molécula, es un ion. Y si tengo una especie radicalaria, muchas veces tampoco es una molécula, es un átomo, por ejemplo, o grupo de átomos. Entonces, para facilitar la forma de nombrarlo, le usamos el término especie o agente. Y entre el primer ejemplo de las que involucran intermediarios radicalarios, mencionamos cómo se rompen los enlaces para formar radicales. La clave para formar radicales libres es que yo tengo que dejar electrones desapareados. Recuerden que un enlace químico es un par de electrones.
si se rompen partes iguales, va a formar dos radicales, ¿sí? Sería el caso del peróxido de hidrógeno, que cuando rompe su enlace oxígeno-oxígeno, va a generar dos radicales hidroxilos. Los radicales hidroxilos son muy agresivos y buscan atacar a la molécula que esté más próxima, y eso se debe a que están tan insatisfechos con ese carácter de electrón desapareado, porque tienen 7, el oxígeno pasa a tener 7 electrones en su capa externa, comparte 1 con el hidrógeno, entonces le falta 1 para completar su octeto. Entonces está en una situación de alta inestabilidad. Entonces va a buscar de alguna forma recuperar el electrón que le falta para compartir su octeto. Y una vez que encuentra a quién robarle un electrón o a quién convencer para compartir ese electrón, va a completar entonces el par que le falta. Esta sería la situación de la formación de enlaces a partir de radicales. El ejemplo que tenemos de la formación homogénica, porque cada uno va a poner partes iguales, el oxígeno lo convence a uno de los carbonos del alqueno de usar su electrón, que acá estaba formando el enlace pi con el otro carbono, lo convence de traer su electrón y formar un enlace oxígeno-carbono. Y eso soluciona el problema del oxígeno, pero transfiere el carácter radicalario al segundo carbono, que recuperó su electrón del orbital pz, que es donde va a quedar localizado este electrón, pero ahora no tiene su octeto completo. Ahora pasó a estar inestable y va a buscar atacar a otra molécula. Entonces, en las reacciones radicalarias, el problema es que yo estoy sumando un número impar de electrones con una molécula que normalmente tiene un número par, y eso va a producir un nuevo número impar. Entonces, el carácter radicalario se va transfiriendo. Y como cuando las reacciones son radicalarias hay tan pocos radicales dando vueltas, es muy poco probable de que se sumen y que se acoplen radical-radical. Es un tema lo podrían hacer, pero es un tema de concentración. Es muy difícil que se encuentren para volver a formar el enlace. Y la forma de medir la estabilidad de los radicales es viendo cuánta energía se gasta en romper un enlace AB, por ejemplo. Yo midiendo la energía de este enlace, puedo saber si va a ser fácil o difícil que este enlace se rompa para formar radicales. Entonces solamente se van a romper los enlaces que son débiles, ¿sí? Y acá en esta tablita de energías de disociación de enlace tenemos con azul los enlaces que son más débiles de toda una secuencia. Por ejemplo, los enlaces entre los halógenos. El agua, por ejemplo, es una molécula muy dura de romper. Fíjense los enlaces, casi 120 kilocalorías por mol. Solamente con radiación, rayos X, rayos gamma, va a ser posible cuando tenemos alguna fuga radiactiva, ahí sí la molécula de agua se va a romper en radicales, pero si no, con luz no la podemos romper. En cambio, el peróxido de hidrógeno, que tiene un enlace débil, oxígeno-oxígeno, va a ser fácil hasta incluso térmicamente, cuando yo caliento las reacciones que involucran al peróxido de hidrógeno, yo puedo llegar a tener situaciones donde aparezcan radicales. Y cuando aparece un radical, ¿a quién le va a robar por ejemplo, un átomo para compensar su carácter impar? Y si yo me fijo, si yo tuviese toda esta mezcla
de compuestos orgánicos, voy a buscar la molécula que tenga el enlace más débil, y ese va a ser un átomo que puedo llegar a sacar, un átomo de hidrógeno que puedo llegar a sacar para compensar ese carácter de electrón impar. Acá, por ejemplo, tendría un hidrógeno que está en un carbono vecino al anillo aromático. Este hidrógeno está en una posición que se llama bencílica, es muy débil su unión comparado con un metano, ¿sí? Entonces, si yo tuviese tolueno, el tolueno sirve para darle un hidrógeno a un radical, mientras que al metano hay que arrancárselo porque la energía es muy alta, 104, no lo va a estar cediendo muy fácilmente. Y bueno, acá también tienen otros ejemplos de energía de disociación de enlace. Me gustaría que después revisen la tabla para que ustedes vean cuáles serían los enlaces más débiles para romper. Entonces, el ejemplo de reacción radicalaria comienza con la formación de los primeros radicales. Una molécula de cloro, una molécula diatómica de cloro, va a romperse en dos átomos de cloro por acción de la luz. La luz azul es luz todavía del espectro visible, pero va a tener suficiente energía para romper la molécula de cloro en dos partes. Cada cloro se va a llevar su electrón. Pero si yo me acuerdo que el cloro tenía 7 electrones en su última capa, vamos a escribirlo, a ver si puedo. Perdón. El cloro tenía sus 7 electrones en la última capa. Quiere decir que vamos a dibujar la estructura de Lewis y me va a dar algo así, ¿sí? Y el otro cloro ocupaba, acá vamos a ponerlo al otro cloro, acá con sus 7 electrones. Es decir, cuando se rompe el radical, cuando se rompe la molécula diatómica de cloro, cada uno se queda con sus 7 electrones. ¿Y por qué yo dibujo uno solo? Porque como los otros están apareados, es como que no, los que están apareados no cuentan, ¿sí? Es como en un baile o en una juntada, los que preguntan cuáles son las solteras, ¿sí? O las chicas que están disponibles, las otras que están con novio no, ni cuentan, ¿sí? Entonces acá en este átomo de cloro, los otros 3 pares ni siquiera se los escribe, pero están, ¿sí? Entonces, espero que no se burlen del ejemplo, pero sería el único que se me ocurre para decir por qué nunca se les escribe los otros pares de electrones, como los que están en pareja, eso ni cuenta. Entonces, fíjense un tema, la luz tiene poca energía para romper enlaces, ni siquiera la luz ultravioleta, que tiene más energía que la luz visible, alcanza para romper enlaces químicos. Es un caso muy raro, y eso ustedes lo pueden ver en la tabla, ¿sí? Si ustedes vuelven a esta tabla, busquen acá quienes tienen energías de disociación de menos de 60, y ahí van a saber cuáles de los enlaces se pueden romper con luz. Por ejemplo, un caso es la molécula de yodo. Por eso fíjense, el yodo, cuando está incluso enlazado a un carbono, tiene una energía de 56, quiere decir que esta molécula se podría romper con luz, porque la luz visible alcanzaría para romper enlaces que están con energías por debajo de 60 kilocalorías por mol. Pero son casos muy raros. Las moléculas normalmente
son mucho más estables, más las moléculas orgánicas. Imagínense los materiales de los que están constituidos, por ejemplo, las células o la celulosa de la madera, normalmente no se rompe con luz. Entonces, acá tenemos el caso del átomo de cloro que está formando la molécula, y es entonces el único que se representa es el electrón impar, ¿sí? Pero en la molécula de cloro están formando una unión donde cada uno completa sus 8 electrones. ¿Cómo entonces? Sí. Puede ser que necesiten tan poca energía para romperse porque cada átomo aporta solo un electrón, por eso son tan débiles. No, porque normalmente en todos los enlaces químicos, cada átomo aporta un electrón. Por ejemplo, veamos uno que tenga alta energía. Por ejemplo, el enlace carbono-flúor, ¿sí? 107 kilocalorías por mol. En estos casos, estos enlaces también están formados por un electrón aportado por el carbono y un electrón aportado por el flúor. La diferencia está en que el flúor es un átomo chico y va a estar muy cerca del carbono, va a tener un buen solapamiento entre los orbitales del carbono y del flúor. ¿Qué diferencia hay con el yodo? Que en lugar de tener 107, tiene 53. El yodo, el carbono tiene el mismo tamaño, no importa con quién esté enlazado, pero el yodo es un átomo que es muy grande, está mucho más lejos. La nube con la que forma el orbital para formar el sigma, es decir, los electrones de su capa externa están tan lejos del núcleo que esa nube es muy polarizable, es muy grande. En cambio el flúor tiene, justamente incluso por ser más electronegativo, esa nube mucho más controlada y más cerca. Entonces, en el caso del enlace carbono-yodo, este enlace es muy fácil de romper. En cambio, en el carbono-flúor es un enlace duro, mucho más controlado por los núcleos, entonces este es difícil de romper. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Entonces, lo primero que ocurre es la formación de 2 radicales cloro. Pero como les mencioné, en una reacción radicalaria, yo necesito de esta luz para que produzca los radicales cloro. Esta etapa es la que se conoce con el nombre de iniciación, donde aparecen los primeros radicales libres. La segunda etapa se llama propagación. Y ya vamos a ver, acá está la propagación. El radical cloro, entonces, está inestable, busca solucionar su problema, entonces va a encontrarse con metano. El metano y el gas cloro son gases, y yo lo voy a tener en un tanque herméticamente cerrado para que puedan reaccionar entre sí. Entonces, el radical cloro no encuentra otra con quien reaccionar, y por más de que el metano tiene una energía de enlace carbono-hidrógeno muy alta, no le queda otra al cloro que atacarlo al metano y arrancarle un hidrógeno. No digo protón, porque el protón sería el hidrógeno con carga positiva, es decir, sin su electrón. Y acá el cloro lo que saca es el hidrógeno con su propio electrón, con el electrón con el que estaba formando el enlace sigma sp3 con el carbono. ¿Sí? Esa es la diferencia de decir que le toma un protón
y acá no es un protón, sino que es un hidrógeno, un átomo de hidrógeno. Entonces el cloro va a tomar uno de los hidrógenos y va a formar cloruro de hidrógeno, que también es gaseoso, y va a quedar dentro del tanque de reacción. Y va a formarse un nuevo radical metilo. Ese radical metilo, de nuevo, el electrón está sobre el carbono en un orbital pz, porque ahora este metilo cambió la hibridación, en lugar de ser sp3, como era en el metano, ahora cuando quedó desapareado este electrón, vuelve a ser sp2, el carbono. Y el radical metilo busca a quién sacarle un átomo. Y las opciones que hay en el tanque son metano y cloro. Esos son los dos reactivos que yo puse. Los enlaces carbono-hidrógeno del metano tienen una energía de 104 kilocalorías por mol, y el cloro tiene una energía, como vimos, de 50. A ver si volvemos a la tablita para mostrarles. El metano 104 kilocalorías por mol y el enlace cloro-cloro 58. ¿A quién le va a resultar más fácil de atacar? Y al que tenga átomos más fáciles de sacar, que van a ser los radicales metilo. Los cloros de la molécula de cloro. Entonces el radical metilo va a atacar una molécula de cloro para romper el enlace cloro-cloro y va a formar entonces cloruro de metilo y un nuevo radical cloro. Fíjense que el cloro es el encargado de reiniciar el ciclo, porque era el primer reactivo que atacaba el metano. Si acá se forma de nuevo, quiere decir que esto puede empezar de nuevo como una reacción en cadena. Esto es el ciclo de propagación. ¿Y cómo sé que se va formando? Y yo lo que voy viendo acá es que se va gastando metano, se va gastando cloro, y se va formando cloruro de metilo y cloruro de hidrógeno. Y esa es la ecuación global. Si yo sumo acá, tengo que tachar lo que está de un lado y del otro, es decir, lo que se consume y lo que aparece, lo que consume y lo que aparece, y me va a quedar la suma de reactivos metano-cloro, cloruro de metilo, cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Entonces sumo del lado de los reactivos, sumo del lado de los productos, tacho lo que se repite de un lado y de otro, y me va a quedar la ecuación global. Y esto lo que explica es que yo puse como reactivos metano y cloro, y encuentro como productos cloruro de metilo más cloruro de hidrógeno. Fíjense que si yo analizara solamente reactivos y productos, yo llego a la conclusión que es una sustitución, porque cambié un hidrógeno por un cloro. Pero no sé nada de quiénes son los protagonistas de este ciclo, porque no llegué a verlos. Los radicales viven un tiempo de vida tan corto que se forman y ya reaccionan. Así que es como que son protagonistas de este ciclo para dar el producto, pero desaparecen muy rápidamente. Eso en química se dice que son especies transitorias, son de un tiempo de vida muy corto porque son muy reactivas. Entonces, este ciclo de propagación es la principal vía de formación de productos y tiene lugar gracias a que se transfiere el carácter radicalario mediante la propagación en cadena. Quiere decir que con muy pocos eventos de iniciación se van a generar las moléculas del producto. Y la efectividad de este ciclo va a depender de muchas variables, por ejemplo, de la concentración de metano y de cloro, de si no hay en el medio algún contaminante que pueda capturar los radicales, matar radicales,
para que se corte el ciclo. Es decir, imagínense que este ciclo puede dar hasta 10.000 vueltas. Es decir, que con un fotón de luz se forman los primeros radicales cloro y luego la propagación permite obtener hasta 10.000 moléculas de producto. Eso es lo que tienen las reacciones radicalarias, que su propagación expande la efectividad del ciclo. Los radicales libres son especies mucho más nuevas en cuanto al conocimiento químico con respecto a las especies iónicas. El conocimiento de las reacciones radicalarias viene desde mitad del siglo XX, ¿sí? De 1960, 1950, por ahí. Son reacciones mucho más nuevas en la historia de la química. Y se cobró importancia esta área de la química porque se encontró que muchas reacciones biológicas muy importantes están relacionadas con los radicales libres. Y algo muy importante, por ejemplo, el envejecimiento de las células aparece como consecuencia de reacciones radicalarias de este tipo. Ustedes habrán escuchado que la radiación UV produce daños, incluso cáncer de piel, cuando uno se expone a la luz UV, que hay veces que los niveles de radiación UV están más altos. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, el ozono es el encargado, por ejemplo, de filtrar la radiación UV. Y cuando el agujero de ozono se expande y se vuelve más importante, pasa más radiación UV a la Tierra y de esa forma se vuelve más peligrosa tomar sol, por ejemplo. ¿Y a qué se debe eso? A que la radiación UV tiene más energía que la radiación visible. Y cuando llega a la célula, provoca que algunas especies que están sobre la superficie de la célula generen radicales libres. Y eso provoca un daño a nivel celular, porque estos radicales libres atacan al ADN, atacan a las membranas lipídicas y producen daños oxidativos que se propagan con esta forma de reacción en cadena. Por eso es que es tan importante el estudio de la química radicalaria, porque se ha encontrado que las mutaciones, cánceres y distintos tipos de problemas de salud muy serios se originan en este tipo de reacciones. Y como se sabía muy poco respecto a esto, es tan importante entender cómo ocurren estas reacciones. Hasta a comienzos del siglo XX, por ejemplo, para ellos las únicas especies que existían eran los cationes y aniones. Luego se encontró que aparecían reacciones que no se podían explicar con una química iónica. Entonces quedó como clasificada la química iónica como la clásica. Por eso muchas veces dice las reacciones clásicas y las radicalarias. Las clásicas son las iónicas o polares, y las nuevas, pero que ya no son nuevas, ya tienen muchísimos años, son las de la química radicalaria. Entonces, cuando se forma el radical metilo, lo más importante que tiene para ser considerado un radical es que tiene un electrón desapareado. Entonces este metilo, como les mencioné, adquiere la configuración de carbono sp2, antes era sp3 en el metano, y cuando pierde ese hidrógeno se reacomoda y queda con su forma sp2. En sp2 tiene los 3 átomos con los que está enlazado en un plano con ángulos de separación de 120 grados, y en forma perpendicular se encuentra el orbital pz, donde está localizado el único electrón que tiene. Y a través de este orbital es donde va a atacar a otras especies. Bueno, entonces ya vimos la iniciación
la propagación y ahora vamos a ver la terminación. La terminación, aunque su nombre parezca que es el fin de la reacción, no es la reacción más importante. La principal vía de formación de productos viene del ciclo de propagación. En la terminación, como les mencioné, que se encuentren dos radicales y que colapsen dos metilos que se encuentran para dar un producto que es el etano, es decir, van a formar un enlace sigma sp3, carbono-carbono. Esta reacción no es muy importante porque hay muy pocos radicales metilos sueltos en el medio de la reacción. Entonces, para que se encuentren, realmente es una casualidad, pero aparece este producto etano como parte de la mezcla de productos, pero es casi como una impureza. Es mucho más frecuente que el metano se encuentre, el radical metilo se encuentre con metano o con cloro que se encuentre con otro radical. Entonces, por cada 10.000 moléculas de cloruro de metilo que se formaron, aparece una de etano. Pero es como una impureza que no tendría otra explicación de dónde se forma. Por eso es que se destaca que aparece como producto secundario. Y otra vía de terminación es, que mencionan los libros incluso, es el ataque de los radicales contra las paredes del recipiente, es decir, como que se chocan contra la pared de vidrio del recipiente, se pierden radicales por que quedan pegados en el vidrio, por ejemplo. Quiere decir que cuando yo hago una reacción radicalaria voy a encontrar que el material de vidrio muchas veces se daña, ¿sí? Bueno, otra reacción de radical libre. La primera es abstracción de hidrógeno. Abstracción de hidrógeno, como ya mencionamos, es un radical que toma un átomo de hidrógeno con su electrón. Acá SH está simbolizando una especie como el solvente que tiene un hidrógeno para donar. Imagínense, como les mencioné, el tolueno, que tiene hidrógenos muy lábiles, muy fáciles de ser tomados por un radical. Y el oxígeno soluciona su problema de electrones desapareados, pero le transfiere el problema al solvente o a quien sea ese. Otra reacción es de adición. Acá es donde vimos recién que el oxígeno lo convence al carbono de romper su enlace pi y prestar su electrón para formar este nuevo enlace sigma, pero lo deja colgado al otro carbono, ¿sí? Que formaba el enlace pi, que acá el electrón va a quedar en un pz. En ambos casos, siempre sumo un radical a una molécula neutra, en el resultado tiene que haber un electrón impar. Los radicales también pueden tener cargas eléctricas y vamos a ver algunos ejemplos durante la materia de radicales aniones o radicales cationes. Por ahora no hace falta que se los presente porque les complicaría un poco la existencia. Bueno, entonces hemos visto que en los mecanismos importan quiénes son los intermediarios. Otros intermediarios, y que son de las, como les mencioné, las reacciones clásicas, eran las que se conocían a comienzos del siglo pasado, son las reacciones iónicas o polares. Para que ocurra una reacción iónica, los enlaces se tienen que romper desigualmente. Y a eso le vamos a llamar ruptura heterolítica o heterólisis. Tengo un enlace AB, este enlace se va a romper, pero en lugar de romperse en partes iguales, uno de los átomos se va a llevar los dos electrones. El que se lleve los dos electrones va a quedar en la forma de anión, y el que perdió su propio electrón, que era el que había aportado para ese par, queda en la forma de catión. Un ejemplo de la química orgánica, la
descomposición del yoduro de terbutilo. En esta reacción, el yoduro decide romper el enlace. Recuerden que este enlace era bastante débil, pero acá se lo lleva al par el átomo más electronegativo, que es el yodo, y va a quedar en la forma de yoduro. Fíjense que yo acá resalto los 2 electrones que se llevó del par que formaba el enlace sigma, pero yo acá, en la forma de yoduro, me tengo que acordar que el yodo ya tenía otros electrones propios que eran los de la capa externa. Entonces, en realidad, aquí se dibuja puntitos. Yo tengo 3 pares no enlazantes en el átomo de yodo que están presentes, aunque yo no los haya denotado, ¿sí? Esto es porque normalmente a uno le importa el proceso que está ocurriendo en este momento, pero no tiene, y los otros los da por obvios. Pero muchas veces, sobre todo para ustedes, que es la primera vez que se enfrentan con estas reacciones, no está de más que les recuerde que cuando el yoduro se forma y queda en forma de anión, completa su octeto porque ya tenía otros elementos presentes, otros átomos, ya tenía presente otros pares que completaban su octeto. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, y esa es la ruptura, el ejemplo de ruptura de enlace, y ahora vamos a ver la formación de enlaces. Cuando una especie con 2 electrones ataca para formar un nuevo enlace, a una especie cargada positivamente, entonces se da que B aporta el par de electrones para formar el nuevo enlace AB. ¿Y por qué va a querer compartir los electrones? Y porque muchas veces B no está tan contento con su octeto porque tiene que soportar esa carga negativa solo. Entonces, prefiere formar un enlace químico. Recuerden que cada vez que se forma un enlace, uno gana esas 100 kilocalorías por mol de estabilidad que ofrece un enlace químico, ¿sí? Recuerden que si este enlace vale 100 kilocalorías por mol, cuando se forma es un proceso que es favorable termodinámicamente. Esta reacción, que es tan simple, explica toda la química orgánica que ustedes van a ver en este cuatrimestre. Si ustedes pueden identificar cuál es la especie que tiene el par de electrones y cuál es la zona más positiva de la otra molécula, van a poder entender paso a paso todos los enlaces que se van formando en las reacciones iónicas. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que cuando tenemos el anión hidróxido, que tiene un par de electrones disponible para atacar a otra molécula, se va a dar un ataque a la zona más positiva de la otra molécula. ¿Y cuál es? Y bueno, si yo tengo un enlace carbono-halógeno, el halógeno es más electronegativo que el carbono, la zona más positiva es el carbono. Entonces, el oxígeno va a atacar al carbono y el bromo se va a ir llevándose el par de electrones como bromuro. Acá la actitud del bromo es de salir, por eso el nombre es que va a llevar esta forma, que puede ser un átomo o varios átomos, un grupo de átomos, cuando decide cortar heterolíticamente el enlace con el que estaba unido al carbono, se llama grupo saliente. Entonces el bromo decide ser grupo saliente y se lleva el par de electrones para formar bromuro. ¿Cuándo se va a ir? Así como pasaba acá.
el yoduro es un grupo